El escarabajo de oro, parte 1. Hace muchos años, trabé amistad íntima con Mr. William Legrand. Era de una antigua familia de hugonetes, y en otro tiempo había sido rico, pero una serie de infortunios habíanle dejado en la miseria. Para evitar la humillación consiguiente a sus desastres, abandonó Nueva Orleans, la ciudad de sus antepasados, y fijó su residencia en la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en Carolina del Sur. Esta isla es una de las más singulares. Se compone únicamente de arena de mar y tiene, poco más o menos, 3 millas de largo. Su anchura no excede el cuarto de milla. Está separada del continente por una ensenada apenas perceptible que fluye a través de un yermo de cañas y légamo, lugar frecuentado por patos silvestres. La vegetación, como puede suponerse, es pobre, o por lo menos enana. No se encuentran allí árboles de cierta magnitud. Cerca de la punta occidental, donde se alza el fuerte Moultrie y algunas miserables casuchas de madera habitada durante el verano por las gentes que huyen del polvo y de las fiebres de Charleston, puede encontrarse, es cierto, el palmito erizado. Pero la isla entera, a excepción de ese punto occidental y de un espacio árido y blancuzco que bordea el mar, está cubierta de una espesa maleza de mirto oloroso tan apreciado por los horticultores ingleses. El arbusto alcanza allí con frecuencia una altura de 15 a 20 pies y forma casi una impenetrable espesura, cargando el aire con su fragancia. En el lugar más recóndito de la maleza, no lejos del extremo oriental de la isla, es decir, del más distante, Legrand se había construido él mismo una pequeña cabaña que ocupaba cuando por primera vez, y de un modo simplemente casual, hice su conocimiento. Este pronto acabó en amistad, pues había muchas cualidades en el recluso que atraían el interés y la estimación. Le encontré bien educado en una singular inteligencia, aunque infestado de misantropía y sujeto a perversas alternativas de entusiasmo y de melancolía. Tenía consigo muchos libros, pero rara vez los utilizaba. Sus principales diversiones eran la caza y la pesca, o vagar a lo largo de la playa, entre los mirtos en busca de conchas o de ejemplares entomológicos. Su colección de estos hubiera podido suscitar la envidia de un Swammerdam. En todas estas excursiones iba, por lo general, acompañado de un negro sirviente, llamado Júpiter, que hubiera sido manumitido antes de los reveses de la familia, pero al que no habían podido convencer, ni con amenazas ni con promesas, a abandonar lo que él consideraba su derecho de seguir los pasos de su joven Massa Will. No es improbable que los parientes de Legrand, juzgando que éste tenía la cabeza algo trastornada, se dedicaran a infundir aquella obstinación en Júpiter, con intenciones de que vigilase y custodiase al vagabundo. Los inviernos en la latitud de la isla de Sullivan son rara vez rigurosos, y al finalizar el año resulta un verdadero acontecimiento que se requiera encender fuego. Sin embargo, hacia mediados de octubre del 18 hubo un día de frío notable. Aquella fecha, antes de la puesta del sol, subí por el camino entre la maleza hacia la cabaña de mi amigo, a quien no había visitado hace varias semanas, pues residía yo por aquel tiempo en Charleston, a una distancia de 9 millas de la isla, y las facilidades para ir y volver eran mucho menos grandes que las de hoy en día. Al llegar a la cabaña llamé, como era mi costumbre, y no recibiendo mucha respuesta, busqué la llave donde sabía que estaba escondida. Abrí la puerta y entré. Un hermoso fuego llameaba en el hogar. Era una sorpresa, y por cierto de las agradables. Me quité el gabán, coloqué un sillón junto a los leños chisporroteantes y aguardé con paciencia el regreso de los huéspedes. Poco después de la caída de la tarde, llegaron y me dispensaron una acogida muy cordial. Júpiter, riendo de oreja a oreja, bullía preparando unos pavos silvestres para la cena. Legrand se hallaba en uno de sus ataques. ¿Con qué otro término podría llamarse aquello? De entusiasmo. Había encontrado un bivaldo desconocido que formaba un nuevo género. Y más aún, había cazado y cogido un escarabajo que creía totalmente nuevo, pero respecto al cual deseaba conocer mi opinión a la mañana siguiente. ¿Y por qué no esta noche?, pregunté frotando mis manos ante el fuego y enviando al diablo toda la especie de los escarabajos. «Ah, si hubiera yo sabido que estaba usted aquí», dijo Legrand, «pero hace mucho tiempo que no le había visto. ¿Y cómo iba yo a adivinar que iba usted a visitarme precisamente esta noche? Cuando volvía a casa, me encontré al teniente G del fuerte y sin más ni menos le he dejado el escarabajo. Así que le será a usted imposible verla esta mañana. Quédese aquí esta noche y mandaré a Júpiter allí abajo al amanecer. Es la cosa más encantadora de la creación». ¿El qué? ¿El amanecer? ¡Qué disparate! No, el escarabajo. Es de un brillante color dorado, aproximadamente del tamaño de una nuez, con 2 manchas de un negro azabache, una cerca de la punta posterior y la segunda algo más alargada en la otra punta. Las antenas son... No hay estaño en él, Massa Will, se lo aseguro.
interrumpió aquí Júpiter. El escarabajo es un escarabajo de oro macizo todo él, dentro y por todas partes, salvo las alas. No he visto nunca un escarabajo la mitad de pesado. Bueno, supongamos que sea así, replicó Legrand, algo más vivamente, según me pareció, de lo que exigía el caso. ¿Es esto una razón para dejar que se quemen las aves? El color, y se volvió hacia mí, bastaría para justificar la idea de Júpiter. No habrá visto usted nunca un reflejo metálico más brillante que el que emite su caparazón, pero no podrá usted juzgarlo hasta mañana. Entretanto, intentaré darle una idea de su forma. Dijo esto sentándose ante una mesita sobre la cual había una pluma y tinta, pero no papel. Buscó un momento en un cajón sin encontrarlo. No importa, dijo por último, esto bastará. Y sacó del bolsillo de su chaleco algo que me pareció un trozo de viejo pergamino muy sucio, e hizo encima una especie de dibujo con la pluma. Mientras lo hacía, permanecía en mi sitio junto al fuego, pues tenía aún mucho frío. Cuando terminó su dibujo me lo entregó sin levantarse. Al cogerlo, se oyó un fuerte gruñido, al que siguió un ruido de rascadura en la puerta. Júpiter abrió, y una enorme terranova, perteneciente a Legrand, se precipitó dentro y echándose sobre mis hombros me abrumó caricias, pues yo le había prestado mucha atención en mis visitas anteriores. Cuando acabó de dar brincos, miré el papel y a decir verdad me sentí perplejo ante el dibujo de mi amigo. Bueno, le dije después de contemplarlo unos minutos. Esto es un extraño escarabajo, lo confieso nuevo para mí. No he visto nunca nada parecido antes. A menos que sea un cráneo o una calavera, a lo cual se parece más que ninguna otra cosa que haya caído bajo mi observación. Una calavera, repitió Legrand. Oh sí, bueno, tiene ese aspecto indudablemente en el papel. Las dos manchas negras parecen unos ojos. Y la más larga debajo parece una boca. Además la forma entera es ovalada. Quizás sea así, dije. Pero temo que usted no sea un artista, Legrand. Debo esperar ver el insecto mismo para hacerme una idea de su aspecto. En fin, no sé, dijo él, un poco irritado. Dibujo regularmente, o al menos debería dibujar, pues he tenido buenos maestros y me jacto de no ser de todo un tonto. Pero entonces, mi querido compañero, usted bromea, dije. Esto es un cráneo muy pasable. Puedo incluso decir que es un cráneo excelente, conforme a las vulgares nociones que tengo acerca de tales ejemplares de la fisiología, y su escarabajo será el más extraño de todos los escarabajos del mundo, si se parece a este. Podríamos inventar alguna pequeña superstición muy espeluznante sobre ello. Presumo que va usted a llamar a este insecto Scarabus caput hominis, o algo por el estilo. Hay en las historias naturales muchas denominaciones semejantes. Pero, ¿dónde están las antenas que usted habló? Las antenas, dijo Legrand, que parecía acalorarse inexplicablemente con el tema. Estoy seguro que debe usted ver las antenas. Las he hecho tan claras cual lo son en el propio insecto, y presumo que es muy suficiente. Bien, bien, le dije. ¿Acaso las haya hecho usted y yo no las veo aún? Y le tendí el papel sin más observaciones, no queriendo irritarle, pero me dejó muy sorprendido el giro que había tomado la cuestión. Su mal humor me intrigaba. Y en cuanto al dibujo del insecto, ahí no había en realidad antenas visibles, y el conjunto se parecía enteramente a la imagen ordinaria de una calavera. Recogió el papel muy malhumorado, y estaba a punto de estrujarlo y de tirarlo, sin dudas al fuego, cuando una mirada casual al dibujo pareció encadenar su atención. En un instante su cara enrojeció intensamente, y luego se quedó muy pálido. Durante algunos minutos, siempre sentado, siguió examinando con minuciosidad el dibujo. A la larga se levantó, cogió una vela de la mesa y fue a sentarse sobre un arca de barco en el rincón más alejado de la estancia. Ahí se puso a examinar con seriedad el papel, dándole vueltas en todo sentido. No dijo nada, empeoró y su actitud me dejó muy asombrado, pero juzgué prudente no exacerbar con ningún comentario su mal humor creciente. Luego sacó de su bolsillo una cartera, metió con cuidado en ella el papel y lo depositó todo dentro de un escritorio, que cerró con llave. Recobró entonces la calma, pero su primer entusiasmo había desaparecido por completo. Aún así parecía mucho más abstraído que malhumorado. A medida que avanzaba la tarde, se mostraba más absorto en un sueño, del que no lograron arrancarle ninguna de mis ocurrencias. Al principio, había yo pensado pasar la noche en la cabaña, como hacía con frecuencia antes. Pero, viendo a mi huésped en aquella actitud, juzgué más conveniente marcharme. No me instó a que me quedase, pero al partir, estrechó mi mano con más cordialidad que de costumbre. Un mes o cosa así después de esto, y durante ese lapso de tiempo no volví a ver a Legrand, recibí la visita, en Charleston, de su criado Júpiter. Nunca había yo visto al viejo y buen negro tan decaído, y temí que le hubiera sucedido a mi amigo algún serio infortunio. Bueno, Júpiter, dije, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo está tu amo?
Vaya, a decir verdad, Masa, no está tan bien como debería. ¿Que no está bien? Siento de verdad la noticia. ¿De qué se queja? Ah, caramba, ahí está la cosa. No se queja nunca de nada. Pero de todas maneras está muy malo. ¿Muy malo, Júpiter? ¿Por qué no lo has dicho enseguida? ¿Está en cama? No está en cama. No está bien en ninguna parte. Y ahí le aprieto el zapato. Tengo la cabeza trastornada con el pobre Masa Will. Júpiter, quisiera comprender algo de esto que me cuentas. Dices que tu amo está enfermo. ¿No te ha dicho que tiene? Bueno, Masa, es inútil romperse la cabeza pensando en eso. Masa Will dice que no tiene nada. Pero entonces, ¿por qué va de un lado a otro con la cabeza baja y la espalda curvada mirando el suelo, más blanco que una oca, y haciendo garrapatos todo el tiempo? ¿Haciendo qué? Haciendo números con figuras sobre una pizarra, las figuras más raras que he visto nunca. Le digo que voy sintiendo miedo. Tengo que estar siempre con un ojo sobre él. El otro día se me escapó antes del amanecer y estuvo fuera todo el santo día. Habría yo cortado un buen palo para darle una tunda de las que duelen cuando volviese a comer, pero fui tan tonto y no tuve valor. Parece tan desgraciado. Ah, sí, después de todo, has hecho bien en no ser demasiado severo con el pobre muchacho. No hay que pegarle, Júpiter, no está bien seguramente. Pero, ¿no puedes formarte una idea de lo que ha ocasionado esta enfermedad, o más bien ese cambio de conducta? ¿Le ha ocurrido algo desagradable desde que no lo veo? No, Masa, no ha ocurrido nada desagradable desde entonces, sino antes. Sí, eso temo. El mismo día que usted estuvo ahí. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Pues, quiero hablar de escarabajo y nada más. ¿De qué? Del escarabajo. Estoy seguro que Masa Will ha sido picado en alguna parte de la cabeza por ese escarabajo de oro. ¿Y qué motivo tienes tú, Júpiter, para hacer tal suposición? Tiene ese bicho demasiadas uñas para eso, y también boca. No he visto nunca un escarabajo tan endiablado. Coge y pica todo lo que se le acerca. Masa Will le había cogido, pero enseguida lo soltó, se lo aseguro. Le digo a usted que entonces es, sin duda, cuando le habría picado. La cara y la boca de ese escarabajo no me gustan. Por eso no he querido cogerlo con mis dedos. Pero he buscado un trozo de papel para meterlo. Le envolví en un trozo de papel con otro pedacito en la boca. Así lo hice. ¿Y tú crees que tu amo ha sido picado realmente por el escarabajo y que esa picadura lo ha puesto enfermo? No lo creo, lo sé. Porque está siempre soñando con oro. ¿Por qué siempre está soñando con oro, si no porque le ha picado el escarabajo de oro? Yo he oído hablar de estos escarabajos de oro. Pero, ¿cómo sabes que sueña con oro? ¿Cómo lo sé? Pues habla de ello hasta durmiendo, por eso lo sé. Bueno, Júpiter, quizás tengas razón, pero ¿a qué feliz circunstancia debo hoy el honor de tu visita? ¿Qué quiere usted decir, Masa? ¿Me traes algún mensaje de Mr. Legrand? No, Masa, le traigo este papel. Y Júpiter me entregó una esquela que decía lo siguiente. Querido amigo, ¿por qué no le veo hace tanto tiempo? Espero que no cometa usted la tontería de sentirse ofendido por aquella pequeña brusquedad mía. Pero no es probable. Desde que le vi, siento un gran motivo de inquietud. Tengo algo que decirle, pero apenas sé cómo decírselo, o incluso no sé si se lo diré. No estoy del todo bien hace unos días. El pobre viejo Júpiter me aburre de un modo insoportable con sus buenas intenciones y cuidados. ¿Lo creerá usted? El otro día había preparado un garrote para castigarme por haberme escapado y pasado el día solo en la colina del continente. Creo de veras que solo mi mala cara me salvó de la paliza. No he añadido nada a mi colección desde que no nos vemos. Si puede usted, sin gran inconveniente, venga con Júpiter. Venga, deseo verle esta noche para un asunto de importancia. Le aseguro que es de la más alta importancia. Siempre suyo, William Legrand. Había algo en el tono de esa carta que me produjo una gran inquietud. El estilo difería en absoluto del de Legrand. ¿Con qué podía él soñar? ¿Qué nueva chifladura dominaba su excitable mente? ¿Qué asunto de la más alta importancia podía él tener que resolver? El relato de Júpiter no presagiaba nada bueno. Temía yo que la continua opresión del infortunio hubiese a la larga trastornado por completo la razón de mi amigo. Sin un momento de vacilación me dispuse a acompañar al negro. Al llegar al fondadero, vi una guadaña y 3 azadas, todas evidentemente nuevas, que yacían en el fondo del barco donde íbamos a navegar. ¿Qué significa todo esto, Hump?, pregunté. Es una guadaña, Masa, y unas azadas. Es cierto, pero ¿qué hacen aquí? Masa Will me ha dicho que comprase eso para él en la ciudad, y lo he pagado muy caro, nos cuesta un dinero de 1000 demonios. Pero en nombre de todo lo que hay de misterioso, ¿qué va a hacer tu Masa Will con esa guadaña y esas azadas? No me pregunte más de lo que sé, que el diablo me lleve, si lo sé yo tampoco. Pero todo esto es cosa del escarabajo.
Viendo que no podía obtener ninguna aclaración de Júpiter, cuya inteligencia entera parecía estar absorbida por el escarabajo, bajé al barco y desplegué una vela. Una agradable y fuerte brisa nos empujó rápidamente a la pequeña ensenada norte del fuerte Moultrie, y un paseo de unas 2 millas nos llevó a la cabaña. Serían alrededor de las 3 de la tarde cuando llegamos. Legrand nos esperaba preso de una viva impaciencia. Estrechó mi mano con un expressman nervioso, que me alertó y me hizo tener todavía más de lo que venía sospechando. Mi amigo estaba pálido, hasta parecer un espectro, y sus profundos ojos brillaban con un resplandor anormal. Después de indagar acerca de su salud y sin saber qué decir, le pregunté si el teniente G le había devuelto el escarabajo. «Oh sí», me respondió ruborizándose violentamente. «Lo recuperé la mañana siguiente. Nada podría separarme de este escarabajo. ¿Sabe usted que Júpiter tenía razón acerca de él?» «¿En qué sentido?», pregunté con un penoso presentimiento. «Al suponer que era un escarabajo de oro verdadero». Dijo estas palabras con profunda seriedad, cosa que me apenó indeciblemente. «Este insecto está destinado a hacer mi fortuna», continuó mi amigo con una sonrisa triunfante, «y devolverme las posesiones de mi familia. ¿Le extraña entonces que lo considere tan valioso? Puesto que la fortuna ha decidido concedérmelo, no me queda más que usarlo adecuadamente. Y así llegaré hasta el oro del cual él es índice. Júpiter, tráeme el escarabajo». «¿Qué? ¿El bicho, masa? Prefiero no tener nada que ver con el bicho. Mejor que vaya a buscarlo usted mismo». Legrand se levantó con aire grave y me trajo un insecto, que se hallaba depositado en una caja de cristal. Era un hermoso escarabajo, desconocido para los naturalistas de aquella época y sumamente precioso desde un punto de vista científico. En una extremidad del dorso tenía 2 manchas negras y redondas, y una mancha alargada en el otro extremo. Poseía elitros extremadamente duros y relucientes, con toda la apariencia del oro bruñido. El peso del insecto era realmente notable, por lo cual, todo bien considerado, no podía reprocharle a Júpiter su opinión al respecto. Pero que Legrand compartiera ese parecer era más de lo que alcanzaba a explicarme. «Lo he mandado a llamar», me dijo con tono grandilocuente y apenas hube terminado de examinar el insecto, «para gozar de su consejo y su ayuda en el cumplimiento de las decisiones del destino y del escarabajo». «Mi querido Legrand», exclamé interrumpiéndolo, «evidentemente usted no está bien, y sería mejor que tomara algunas precauciones, mientras yo me quedo acompañándolo unos días hasta su completa mejoría». «Tómame el pulso», me dijo. Así lo hice, y a decir verdad no advertí la menor indicación de fiebre. «Es posible estar enfermo y no tener fiebre», insistí. «Permítame, por esta vez, ser su médico. Ante todo vaya a acostarse, y luego...» «Se equivoca usted», dijo Legrand. «Me siento tan bien como es posible estarlo con la excitación que me domina. Si realmente desea mi bien, ayúdeme a terminar con ella». «¿Y cómo es posible?». «Muy sencillamente. Júpiter y yo partimos a una expedición en las colinas, en tierra firme, y nos hace falta la ayuda de una persona en quien podemos confiar. Usted es esa persona. Triunfemos o no, la excitación que ahora me domina cesará igualmente». «Tengo el mayor deseo de serle útil», repuse, «pero ¿quiere usted dar a entender que este infernal escarabajo se relaciona con nuestra expedición en las colinas?». «Por supuesto». «Entonces, Legrand, no tomaré parte en tan absurda empresa». Lo siento mucho, porque tendremos que arreglárnosla solos». «¿Solos? Ah, seguramente este hombre se ha vuelto loco. Espere, ¿cuánto tiempo durará su ausencia?». «Probablemente toda la noche. Saldremos enseguida, y pase lo que pase, estaremos de vuelta en la salida del sol. ¿Me promete usted, por su honor, que una vez acabado este capricho suyo, y liquidado el asunto del insecto, santo Dios, volverá a casa y seguirá al pie de la letra mis prescripciones y las de su médico?». «Sí, se lo prometo. Y ahora vámonos, porque no hay tiempo que perder». Profundamente deprimido, acompañé a mi amigo. A eso de las 4, Legrand, Júpiter y yo nos pusimos en marcha llevando también al perro. Júpiter se encargó de la guadaña y las palas, e insistió en acarrear todo, creo que más por miedo a que alguno de estos implementos quedara en manos de su amo que por exceso de complacencia. Estaba muy malhumorado, y «maldito bicho» fueron las únicas palabras que brotaron de sus labios durante todo el viaje. Por mi parte, me había confiado un par de linternas sordas, mientras Legrand se contentaba con el escarabajo, que había atado al extremo de un hilo y hacía girar a su alrededor mientras andaba con aire de prestidigitador. Cuando reparé en esta última y clara prueba de la demencia de mi amigo, apenas pude contener las lágrimas. Me pareció, sin embargo, preferible seguirle la corriente, al menos por el momento, hasta que pudiese adoptar medidas más enérgicas con garantía de un buen resultado. Inútilmente traté de sondearlo sobre los propósitos de la expedición. Una vez que hubo logrado convencerme de que lo acompañara, no parecía dispuesto a mantener conversación sobre ningún tema a menudo,
y todas mis preguntas respondía invariablemente: ya veremos. Por medio de un esquife, cruzamos el arroyo en la punta de la isla y retomamos las ondulentas colinas de la orilla opuesta. Nos encaminamos hacia el noroeste, atravesando una región tan salvaje como desolada, donde era imposible descubrir la menor huella de pie humano. Legrand rompía la marcha con gran decisión, deteniéndose aquí y allá para consultar ciertas indicaciones en el terreno, que supuse que había hecho él mismo en alguna ocasión anterior. De esta manera avanzamos durante 2 horas, y el sol se ponía cuando entramos en una zona muchísimo más desolada de lo que habíamos visto hasta entonces. Era una especie de meseta, cerca de la cima de un monte casi inaccesible, cuyas laderas aparecían densamente arboladas y sembradas de enormes peñascos que daban la impresión de estar sueltos en el cielo, y a los que solo el soporte de los troncos impedía rodar hacia los valles inferiores. Profundos precipicios de distintas direcciones daban a aquel escenario un aire todavía más grande de solemnidad. La plataforma natural a la que habíamos trepado estaba cubierta de espesas zarzas, a través de las cuales hubiera sido imposible pasar de no tener con nosotros la guadaña. Bajo las órdenes de su amo, Júpiter empezó a abrir un camino en dirección a un gigantesco tulipero, que se alzaba allí en una unión de unos 8 o 10 robles, sobrepasándolos a todos, como hubiese sobrepasado a cualquier otro árbol, por la belleza de su follaje, su forma, la enorme extensión de las ramas y su majestuosa apariencia. Una vez llegados al pie del tulipero, Legrand se volvió a Júpiter y le preguntó si se animaba a trepar la copa. El buen viejo se quedó un tanto aturdido y no contestó al principio. Acercóse por fin al enorme árbol, dio lentamente la vuelta examinándolo minuciosamente. Terminando el escrutinio, se limitó a decir: «Sí, masa, Júpiter puede treparse a cualquier árbol del mundo». «Pues arriba, entonces, y lo antes posible, porque está oscureciendo y pronto no veremos nada». «¿Cuánto tengo que subir, masa?», inquirió Júpiter. «Empieza por el tronco, y ya te diré qué camino tienes que tomar. Espera un momento, llévate el escarabajo contigo». «¿El bicho, masa Will? ¿El bicho de oro?», gritó el negro. «¿Que trepe con él? Maldito si lo hago». «Si tienes miedo, Júpiter, un negro tan grande y fuerte como tú, de llevar en la mano un pequeño escarabajo muerto e inofensivo, mira si puedes tenerlo en la punta del hilo. De todas maneras, si no subes con él, en una forma u otra me veré en la necesidad de romperte la cabeza con esta pala». «¿Por qué se pone así, masa?», se quejó Júpiter, evidentemente avergonzado y dispuesto a someterse. «Siempre anda buscando camorra a su pobre negro». «¿Yo tener miedo al bicho? ¿Qué me importa a mí el bicho?». Y tomando con todo cuidado el extremo del hilo, para mantener al insecto lo más alejado posible de su persona, se dispuso a trepar el árbol.